90 veces mi esposo me rechazó. 90 veces me mintió. Pero cuando llegó la vez número 91, yo descubrí la verdad y preparé una venganza que no vas a poder creer. Me llamo Valeria, y si me preguntaran sobre la felicidad, diría que la encontré y la viví durante 15 años intensos y bendecidos. 15 años al lado de Santiago, el hombre que siempre fue mi refugio, mi confidente, mi otra mitad. Desde nuestra juventud, en cada rincón de León, en España, construimos no solo una casa, sino un hogar. Un hogar donde cada ladrillo fue colocado con respeto, cada ventana se abría al compañerismo, y cada habitación se calentaba con un amor que, para mí, parecía inquebrantable. Más firme que las montañas que rodean nuestra hermosa ciudad. Nuestra vida era un tejido delicado, bordado con la tranquilidad que solo la certeza de tener al otro al lado puede ofrecer. Nuestras mañanas comenzaban con el aroma del café y las risas fáciles. Las noches eran para confidencias susurradas, para sueños compartidos bajo la luz de la luna, y para el silencio cómodo de dos almas que se entienden sin necesidad de palabras. Yo veía en Santiago no solo a mi esposo, sino a mi compañero de viaje, al amigo que me tendía la mano y al amante que me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Recuerdo las cenas sencillas pero llenas de sabor en nuestro pequeño balcón, con la brisa suave de Castilla y León, donde sus manos siempre encontraban las mías bajo la mesa, en un gesto que decía tanto sobre nuestro lazo irrompible. Él era mi fortaleza, mi refugio, y confiaba en él con cada fibra de mi ser. Con cada amanecer, me sentía agradecida por esta vida que construimos juntos, por ese amor que era mi base. Cada día era una nueva confirmación de que nuestro para siempre era real, tangible, y que nada podría sacudirnos. Pero la vida, a veces, se divierte con jugadas crueles. Hace apenas 3 meses, un abismo comenzó a abrirse entre nosotros. No fue un terremoto repentino, sino una grieta sutil que, día tras día, se ensanchaba, amenazando con tragarse todo lo que teníamos. Santiago empezó a alejarse, y no era solo una distancia física. Era una ausencia silenciosa, un vacío que se instalaba en su mirada, en sus gestos. Las caricias, antes tan presentes y llenas de ternura, simplemente desaparecieron. Sus brazos, que antes me envolvían con un calor tan familiar, ahora parecían inertes, distantes. Las conversaciones íntimas, esas que nos conectaban profundamente, se transformaron en monosílabos, en frases cortas y vacías que resonaban en mi alma, dejando un rastro de duda y desolación. Y los besos, aquellos que antes sellaban nuestro amor y pasión, se convirtieron en un recuerdo lejano, un fantasma de un tiempo que parecía no volver. Me encontraba reviviendo en mi memoria el sabor de sus labios, el calor de su abrazo, y me preguntaba a dónde se había ido todo eso. Cada intento mío de acercamiento era recibido con una barrera fría e impenetrable. Lo buscaba en la cama, extendía la mano para tocar su brazo, trataba de reavivar la chispa que parecía apagarse en sus ojos, pero las respuestas eran siempre las mismas, dichas con una voz distante que apenas parecía la suya, como si yo fuera una extraña. Estoy agotado, decía, dándome la espalda en la cama, ignorando mi desesperación silenciosa, mi mano que buscaba la suya. Fue un día difícil, repetía, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras yo intentaba descifrar el misterio tras su indiferencia, buscando alguna señal del Santiago que conocía y amaba. Y la peor de todas, la que me destrozaba cada vez, no eres tú, es solo el estrés. Como una navaja afilada, cada una de esas negativas cortaba un pedazo de mi esperanza, de mi certeza. Era como si estuviera leyendo un guión, repitiendo frases ensayadas, sin una pizca de emoción. Empecé a contar, no por obsesión, sino por pura agonía, por una desesperación que crecía día tras día. 90 rechazos. 90 veces en las que mi corazón fue aplastado por la indiferencia, por el rechazo. 90 momentos de silencio denso que hablaban más que cualquier palabra. Cada noche en la que intentaba acercarme, cada caricia rechazada, cada mirada esquiva, era como un nuevo golpe que me dejaba sin aliento. Me sentía invisible, como si la mujer que él amó durante tantos años, la compañera de una vida, hubiera desaparecido de su vista, como si fuera un mueble en la casa, y no el corazón palpitante de nuestro hogar. Me preguntaba qué había hecho mal, si había algo en mí que lo había alejado, si había cambiado de alguna manera sin darme cuenta. Necesitaba respuestas. Necesitaba un motivo, una explicación para ese cambio tan drástico, tan cruel.
Mi mente, en su intento desesperado de encontrar lógica a lo ilógico, empezó a fantasear con las peores posibilidades. ¿Y si Santiago estuviera enfermo? ¿Y si estaba ocultando algo grave, algo que lo estaba consumiendo por dentro y lo alejaba de esa forma? La idea de una enfermedad, por terrible que fuera, parecía menos dolorosa que la posibilidad de que simplemente había dejado de amarme. Mi corazón se encogía solo de pensar que algo terrible lo estuviera afectando en secreto, sin que yo pudiera estar a su lado para apoyarlo. Necesitaba saber. La incertidumbre era un tormento peor que cualquier verdad. Impulsada por esa angustia creciente, decidí acudir a la única persona que podía darme alguna claridad, el médico de Santiago. Era un clínico general reconocido en León, y Santiago confiaba plenamente en él. Me arreglé con las manos temblorosas, el estómago revuelto, y conduje hasta su consultorio. El camino parecía interminable, cada calle, cada semáforo, era una prueba para mi paciencia ya agotada. Mientras conducía, ensayaba mentalmente las palabras que usaría, las preguntas que haría, tratando de sonar calmada y racional, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Con cada curva, con cada giro, mi corazón latía más rápido. Rezaba para que la respuesta fuera algo, cualquier cosa, que no fuera lo que, en el fondo, más temía. Al llegar, la sala de espera parecía un escenario de película, con el tiempo transcurriendo en cámara lenta. Cada minuto que pasaba antes de ser llamada era una eternidad. Finalmente, pronunciaron mi nombre. Respiré hondo, tratando de reunir todo el valor que me quedaba, y entré al consultorio. El doctor Almeida, un hombre de semblante serio pero con una mirada que transmitía confianza, me recibió. Me senté en la silla frente a él, mis manos unidas en el regazo, y comencé a volcar mi angustia, explicando el comportamiento de Santiago, el cambio repentino, el distanciamiento. Hablaba con la voz entrecortada, pero intentando mantener la compostura. Mencioné mi preocupación por su salud, por la posibilidad de una enfermedad silenciosa. Esperaba encontrar allí, en ese hombre, una chispa de esperanza, un motivo, una justificación plausible para todo aquello. Me aferraba a cualquier hilo, por más débil que fuera. Y entonces, el golpe. Directo, preciso, implacable. Las palabras del médico cayeron sobre mí como un trueno en un cielo despejado. Señora Valeria, todos los análisis están perfectos. Su esposo está en excelente estado de salud. No hay absolutamente nada malo con él. Cada palabra resonó en la sala, repitiéndose en mis oídos como la sentencia más cruel que jamás había escuchado. El mundo, mi mundo, se detuvo en ese instante. El suelo bajo mis pies desapareció, y sentí como si flotara en un vacío helado. Las paredes del consultorio parecían girar, y el aire se volvió escaso. Mi mente intentó procesar, intentó aferrarse a cualquier otra explicación, pero ya no había a dónde correr. Sus palabras eran claras, irrefutables. No había enfermedad. No había estrés crónico que justificara tanta indiferencia. No había nada que pudiera tratarse, medicarse, curarse. La única explicación que quedaba era la más dolorosa de todas, la que había estado intentando ignorar, la que mi corazón se negaba a aceptar. La verdad, desnuda y brutal, se presentó ante mí, fría y cortante. Santiago no estaba enfermo. Estaba diferente. Y la ausencia de un problema de salud apuntaba a un problema en el corazón, en nuestro amor. La desesperación se transformó en una nueva agonía, y nació en ese consultorio el dolor de una certeza. Necesitaba a alguien. Necesitaba desahogarme, volcar esta angustia en alguien que pudiera entenderme, que pudiera guiarme en medio de esta oscuridad. Y no había nadie en el mundo que me conociera tan bien como Isabela, mi mejor amiga. Nuestras vidas estaban entrelazadas desde la infancia, en las calles de León. Ella era mi refugio, la hermana que la vida me regaló. Tomé el teléfono, las manos me temblaban tanto que apenas podía marcar. Con la voz entrecortada, apenas logré articular las palabras, Isabela, te necesito. Ahora. En minutos, estaba en mi puerta, con la mirada preocupada, sin necesitar muchas explicaciones para saber que algo muy grave estaba ocurriendo. Su abrazo fue mi primer consuelo en semanas, y me permití llorar, un llanto que venía desde lo más profundo del alma, liberando todo el dolor y la confusión que había estado reprimiendo. Le conté todo, cada detalle de los 90 no,
la indiferencia de Santiago, la visita al médico y la sentencia cruel, su salud estaba perfecta. Mientras hablaba, Isabela me escuchaba en silencio, su rostro serio, los ojos fijos en los míos, como si leyera cada fragmento de mi corazón roto. Cuando terminé, se instaló un silencio por un instante, pesado, pero no un silencio vacío. Era un silencio cargado de comprensión, de una verdad que flotaba en el aire, esperando ser dicha. Entonces, Isabela, con la franqueza que siempre la había caracterizado, me miró a los ojos y disparó, sin rodeos: «Amiga, abre los ojos. Te están engañando». Fue un golpe. Un golpe que, paradójicamente, no fue de sorpresa, sino de confirmación. Sus palabras fueron como una herida abierta, un corte preciso en un dolor que ya sentía, pero que me negaba a nombrar. Quise gritar, quise negarlo, quise decir que estaba equivocada, que Santiago jamás haría algo así. Pero su voz, cortante y directa, era imposible de ignorar. «Piensa, Valeria. Todo ese cambio, las excusas tontas, el rechazo, ¿qué más podría ser? El médico lo confirmó, no es enfermedad. Es otra cosa. Es otra mujer, amiga mía». No lo dijo con rabia, sino con una profunda tristeza en sus ojos, la tristeza de ver sufrir a alguien a quien se ama. Las palabras de Isabela, aunque duras, fueron el empujón que necesitaba. La angustia se transformó en una rabia fría, en una determinación que me impulsó a actuar. Necesitaba saber. Necesitaba la verdad, costara lo que costara. La duda, es así, me estaba matando lentamente. Decidí que yo misma lo descubriría. No iba a esperar más, no aceptaría más excusas vacías. Elegí uno de los días en que Santiago decía que iba a jugar fútbol con sus amigos. Siempre salía animado, con la bolsa deportiva al hombro, y volvía horas después, supuestamente agotado y sudado. Pero ahora, sus excusas me parecían tan transparentes como el agua. Ese día, actué con un plan en mente, con una frialdad que no sabía que tenía. Tomé mi coche, me escondí en una calle lateral cerca de nuestra casa y esperé. Mi corazón latía fuerte en el pecho, un tambor de ansiedad y un dolor que presentía. Cada minuto que pasaba, el aire se volvía más denso. Vi a Santiago salir, exactamente como siempre, con la misma bolsa y la misma sonrisa forzada que llevaba últimamente. Subió a su coche y partió. Esperé unos minutos, respiré hondo y, con las manos firmes en el volante y la mente enfocada, comencé a seguirlo. Mantuve una distancia segura, discreta, como una sombra, observando cada movimiento suyo por el espejo retrovisor. El estómago se me revolvía, pero mi determinación era más fuerte que el miedo. No fue a ninguna cancha de fútbol. No, condujo hacia una parte de la ciudad que no conocía bien, un barrio residencial tranquilo. Mi corazón se heló. Aparqué a una distancia segura, sin perderlo de vista. Lo vi entrar sigilosamente en una casa desconocida, una casa que no era la nuestra, ni la de ninguno de sus amigos. Y allí, en la puerta, una mujer lo esperaba. Ella lo recibió con una sonrisa. Una sonrisa amplia, abierta, cálida. Una sonrisa que él ya no me ofrecía a mí. Vi cómo sus brazos se entrelazaron en un abrazo íntimo, y la familiaridad de ese gesto me golpeó como un rayo. La imagen quedó grabada en mi mente como una sentencia, una confirmación brutal del dolor que Isabela había nombrado. Allí estaba la verdad, desnuda y cruel, expuesta ante mis ojos. Ya no había lugar para dudas, ni para negaciones. Mi mundo se derrumbó por completo, y el aire desapareció de mis pulmones. La imagen de Santiago entrando en esa casa desconocida, esa mujer recibiéndolo con una sonrisa que debía ser mía, quedó tatuada en mi mente como una marca de dolor. Era una herida abierta, palpitante con cada latido de mi corazón. Pero, extrañamente, el dolor punzante del descubrimiento comenzó a dar paso a una frialdad calculada. Ya no era solo la mujer herida, era la mujer que necesitaba pruebas, una confirmación tan cruel como irrefutable. Necesitaba estar segura de que no quedaba margen para dudas, para arrepentimientos, para preguntarme si me había equivocado. La noche siguiente llegó, y con ella, una determinación que jamás imaginé tener. Mi estómago aún se contraía, pero mis pies me llevaron de nuevo al coche, y mis manos, aunque temblorosas, encontraron el volante. Conduje hasta la misma calle, aparcando a lo lejos, en la penumbra, como si fuera una espectadora invisible de mi propia tragedia.
El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaba, cada segundo un suplicio. Mi respiración era superficial, y mis ojos, fijos en aquella casa, no parpadeaban. Y allí estaba él, otra vez. Vi a Santiago llegar, y pocos minutos después, la misma mujer le abrió la puerta. Era como presenciar la repetición de una mentira, una farsa que ya no se escondía más. No quedaban subterfugios, ni excusas veladas. La escena se desarrollaba frente a mis ojos, clara como la luz del día, aunque estuviéramos bajo el manto de la noche. Entraron juntos, la intimidad en sus gestos era algo que yo había extrañado por meses, y que ahora me apuñalaba con un dolor renovado. Era la confirmación de que no estaba loca, de que mis intuiciones, por más dolorosas que fueran, eran correctas. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba algo más, una prueba irrefutable, algo que no pudiera ser negado. Y entonces, como un chispazo, surgió la idea. Con las manos aún temblorosas, pero impulsadas por una fuerza nacida de mi alma destrozada, tomé mi celular. Mis dedos marcaron su número, el número de Santiago, el hombre que estaba ahí, a pocos metros de mí, traicionándome sin una pizca de remordimiento. Respiré hondo, tratando de controlar la voz para que no delatara el torbellino de emociones que me consumían. Llamé. El teléfono sonó varias veces, y cada tono era un golpe fuerte en mi pecho. Lo observé a lo lejos, y vi cuando sacó el celular del bolsillo. Atendió. Aquella escena, la imagen de él respondiendo mi llamada mientras estaba con otra, era la confirmación más cruel. Amor, ¿dónde estás?, pregunté, con una voz que intenté mantener lo más serena posible, aunque salió algo temblorosa, traicionando todo lo que sentía. Por dentro, estaba hecha pedazos, gritando, llorando, deseando que él sintiera al menos una milésima parte del dolor que me causaba. Pero necesitaba ser fuerte, necesitaba escuchar la mentira salir de su boca. La respuesta llegó rápido, tan rápido que parecía ensayada, fría y cargada de falsedad. En la cancha, con los chicos, está buenísimo el partido, ¿quieres que lleve algo a casa después? Su voz. La misma voz que un día me dijo te amo, ahora pronunciaba la mentira más descarada. En la cancha, con los chicos, ¿cómo podía ser tan cínico? ¿Tan descarado? Mi mente repasaba los últimos 3 meses, cada excusa barata, cada estoy cansado, cada fue un día difícil. Todo encajaba ahora, como piezas de un rompecabezas macabro. Aquellas 90 negativas, que antes eran un doloroso misterio, ahora tenían un nombre, un rostro, el rostro de la mujer con la que él estaba. Colgué en silencio. No dije ni una palabra. No hacía falta. La verdad estaba ahí, cristalina, brutal. Mis propios ojos estaban viendo la verdad que me destruía por dentro, mientras mis oídos escuchaban la mentira descarada. Al día siguiente, llamé a Isabela. Mi voz, antes temblorosa, ahora era firme, con un tono que ella jamás había escuchado antes. Amiga, prepárate. Tenemos un plan. Y no aceptó un no como respuesta. Ella, que me conocía como nadie, sintió el cambio en mí. No hubo preguntas, solo un estoy contigo, amiga. Dime qué hacer. Esa era Isabela, mi roca. Le conté lo que vi, lo que escuché, y la idea que hervía en mi mente. Si ellos querían vivir una farsa, yo les daría un escenario. Y la audiencia sería selecta, pero inolvidable. Trazamos cada paso con la precisión de cirujanas. Cada detalle, cada movimiento, cada palabra. Nada quedaría al azar. ¿Querían un espectáculo? Yo les daría uno que no olvidarían jamás. Isabela, con su mirada aguda, ya pensaba en cómo registrar cada segundo, cada expresión de asombro. Sería mi cómplice, mi testigo, y la guardiana de la prueba irrefutable. Llegó la noche. Santiago, con su habitual actuación, inventó otra de sus patéticas excusas. Tengo una reunión importante de trabajo, amor. Probablemente regrese tarde. No me esperes para cenar. Lo dijo con total naturalidad, besando mi frente con distancia, sin notar que ese beso sería el último de su farsa. Lo observé salir, con un nudo de desprecio en el estómago. Ese hombre, al que amé por 15 años, ahora era un extraño, un mentiroso sin vergüenza. Isabela y yo partimos. El corazón latía con fuerza, sí, pero no de miedo. Era adrenalina, una fuerza que me empujaba hacia adelante.
Conduje hasta la casa de ella, aquella casa que se convirtió en el escenario de mi dolor y, ahora, sería el palco de mi revancha. Isabela, a mi lado, sostenía el celular, ya con la cámara lista para registrar lo que venía. Sus manos estaban firmes, igual que las mías en el volante. Era un pacto silencioso de hermandad y justicia. Estacionamos. La luz de su casa estaba encendida, un faro para mi ira contenida. Respiré hondo, un último suspiro de la vieja Valeria. Salimos del coche. Sentía cada latido en el pecho, pero mi expresión era la de alguien que va a un encuentro casual. Caminamos hacia la puerta. Isabela se quedó un paso atrás, el celular discretamente levantado. Levanté la mano y golpeé. No fue un golpe tímido, sino un sonido firme, decidido, que resonó en la noche. En segundos, la puerta se abrió. Y ahí, frente a mí, estaba ella. La mujer con la que Santiago me engañaba. Me miró con una sorpresa genuina, los ojos bien abiertos, la sonrisa desvaneciéndose en sus labios. Antes de que pudiera decir algo, antes de que siquiera procesara quién era yo, di un paso al frente, y entonces, allí estaba, Santiago. Estaba en la sala, detrás de ella, despreocupado, probablemente esperando una noche de mentiras y falsos afectos. Su rostro, al verme, pasó por todas las fases del shock, incredulidad, terror y, finalmente, una desesperación patética. No dudé. Mis ojos se clavaron en los suyos. Había ensayado este momento incontables veces en mi mente, y ahora, las palabras brotaban con una frialdad que me sorprendía. Santiago, comencé, mi voz era firme, helada, cortante como el cristal. 90 veces me rechazaste. 90. 90 veces me dijiste que estabas cansado, que el problema era el estrés, que no era yo, punto. Cada palabra era un bisturí. 90 veces lloré sola, preguntándome qué había de malo en mí. Él intentó justificarse, desesperado, los ojos abiertos de pánico. Valeria, escúchame, no es lo que piensas, su voz salió entrecortada, una imagen patética del hombre que yo conocía deshaciéndose ante mis ojos. Era una rata acorralada, sin salida. No lo dejé terminar. Levanté la mano, un gesto que lo silenció. Mi voz se elevó un poco, pero aún mantenía una calma aterradora. Es exactamente eso, Santiago. 90 veces me diste la espalda para irte a los brazos de ella. Y hoy es la última vez. La última mentira. El último rechazo. La última farsa. Miré a la mujer a su lado, que estaba pálida, incapaz siquiera de respirar. Puedes quedarte con él, querida. Es todo tuyo. A partir de ahora, él es tu problema. Volví a mirar a Santiago, la intensidad de mi mirada lo atravesaba. Se acabó. Mañana mismo comienzo el divorcio. La grabación de Isabela era mi prueba. La prueba del hombre que él era, de la traición, del descaro. No había forma de negarlo. Aquel momento, con la luz de esa sala iluminando la verdad, era el final de una farsa. El fin de mi tormento. Y el inicio de mi libertad. En los días que siguieron a aquel enfrentamiento en la casa de la otra mujer, algo dentro de mí se calmó. No es que el dolor hubiera desaparecido por completo, al fin y al cabo, 15 años de vida no se borran de un momento a otro, pero se había transformado. No derramé ni una lágrima más. Aquel llanto amargo, de mujer engañada y humillada, había quedado atrás, junto con la antigua Valeria. Ahora, el dolor era combustible. Se había transformado en fuerza, en una resolución inquebrantable de seguir adelante, de reconstruir mi vida, pero esta vez, bajo mis propios términos. Inicié los trámites del divorcio al día siguiente, como lo había prometido. Cada documento firmado era un paso hacia mi libertad, hacia mi dignidad. Isabela, mi fiel escudera, estaba a mi lado, ofreciéndome apoyo incondicional, celebrando cada pequeña victoria conmigo. Ella era el recordatorio de que no estaba sola, de que el amor verdadero, el amor de una amiga, era mi ancla. Mientras yo avanzaba, reconstruyendo cada pedacito de mi paz, la vida de Santiago, por otro lado, comenzó a desmoronarse. Él, en su miopía egoísta, creyó que al ser expuesto por mí tendría un nuevo comienzo. Que la otra mujer lo recibiría con los brazos abiertos, libre de las ataduras del matrimonio. Pero la vida, querida mía, tiene una forma muy peculiar de pasarnos la factura. Lleno de sí mismo,
con sus pocas maletas y la certeza de un nuevo amor, Santiago intentó mudarse a la casa de la amante. Tocó la puerta, probablemente con la misma sonrisa forzada que me ofrecía antes de sus escapadas. Pero, para su sorpresa, y para mi silencioso deleite, encontró nuevas puertas cerradas. La puerta de aquella mujer, la que él creyó que sería su nuevo refugio, no se abrió para él con la misma pasión de antes. La voz de ella, antes tan dulce y acogedora con él, ahora era fría y cortante. Sus palabras fueron la cereza del pastel de mi venganza. Prefiero mi paz sola que vivir con mentiras, dijo ella, sin rodeos. Imagínate la escena, querida. El pobre Santiago, con la bolsa en la mano, las promesas de un futuro feliz cayendo sobre su cabeza, rechazado por aquella con la que me traicionó. La ironía era deliciosa. Ella, que se benefició de sus mentiras, ahora se negaba a vivir dentro de ellas. Era el hechizo volviéndose contra el hechicero, y yo, aunque a distancia, podía saborear el dulce y amargo gusto de la justicia. Rechazado por mí, y ahora rechazado por ella, Santiago pasó a cargar con el peso de sus propias decisiones. La vida, que intentó manipular con excusas y mentiras, le presentó la cuenta. Supe que intentó regresar a casa, a esa seguridad que antes despreciaba. Pero la cerradura ya había sido cambiada, y yo, Valeria, ya no estaba allí para abrirle la puerta. Quedó sin rumbo, sin el calor del hogar que un día construimos juntos, y sin el abrazo de aquella que creyó ser su nueva pasión. Creo que finalmente comprendió la magnitud de lo que perdió. Mientras tanto, yo seguía adelante. Cada día era un nuevo descubrimiento de fuerza, de resiliencia. Caminaba en paz, con la cabeza en alto, sin remordimientos. Sí, fui herida. Sí, sufrí. El dolor de la traición es un golpe profundo que nadie merece sentir. Pero también fui fuerte, muy fuerte. Y en la vez número 91, cuando él pensó que todo estaba bajo control, que sus mentiras no tendrían consecuencias, querida mía, en esa vez, fui implacable. ¿Desde qué ciudad nos acompañas? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante como la de Valeria.